¿Cómo está? Bienvenido a Es Noticia. ¿De qué vamos a estar hablando durante esta emisión? Bueno, en primer lugar es Noticia Brasil. Previo a la huelga que protagonizarán las centrales sindicales brasileñas el próximo viernes, el gobierno de Bolsonaro frena hoy el pacto nacional que se traduce en un paquete de recortes. El mandatario aún no se pronuncia sobre las revelaciones del medio The Intercept que ponen en tela de juicio la imparcialidad en el caso Lava Jato, por lo que las organizaciones sociales y juristas exigen la libertad del expresidente Lula da Silva. En breve los detalles. También es Noticia Colombia. 2 actos adelantó hoy la agenda legislativa de ese país en clave de paz. Por un lado, luego de reclamar celeridad del proceso, Jesús Santrich fue acreditado para asumir como senador. En paralelo, la Cámara de Representantes debate la moción de censura que recae sobre el ministro de Defensa, Guillermo Botero, acusado, entre otros, de tener vínculos con ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. En minutos le ampliamos. Y por último es noticia argentina en clave electoral. En los comicios provinciales celebrados la víspera, el peronismo ganó 3 gobernaciones, mientras que la Alianza Cambiemos del presidente Macri se hizo con su primer triunfo del año, luego de varias derrotas en urnas. ¿Qué escenario político se pinta en las regiones de cara a las primarias de agosto y las generales de octubre? ¿Cómo se va perfilando la imagen de la fórmula Fernández-Fernández frente al macrismo? En minutos indagamos. Acompáñenos. En Noticia Brasil, previo a la huelga que protagonizarán, las centrales sindicales brasileñas el viernes, el gobierno de Bolsonaro frenó hoy el pacto nacional que se traduce en un paquete de recortes. El mandatario aún no se pronuncia sobre las revelaciones del medio The Intercept que ponen en tela de juicio la imparcialidad en el caso Lava Jato, por lo que organizaciones sociales y juristas exigen la libertad del expresidente Lula. A continuación veamos los detalles. Este lunes se anunció la postergación de los proyectos previstos en el pacto firmado entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Brasil, que incluye un paquete de transformaciones tributarias a las pensiones y sobre la política de seguridad del país. La decisión se da 4 días antes de la huelga general convocada por las 12 centrales sindicales en rechazo a la reforma de previsión social propuesta por el presidente Jair Bolsonaro, que para los ciudadanos configura la destrucción del sistema jubilatorio y pensionatorio. El gobierno enfrenta un convulso escenario tras la divulgación hecha la víspera en el medio estadounidense The Intercept Brasil, que devela los mensajes de texto intercambiados entre el ex juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia, y el fiscal de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, que tenían como objetivo orientar a los magistrados sobre el enfoque, el ritmo y el orden de las investigaciones, un acto que viola la Constitución y el Código Penal del país. En los mensajes filtrados, el juez Moro y los fiscales conversaron sobre el modo jurídico de impedir que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva pudiera conceder entrevista a los medios de comunicación previo a las elecciones de 2018, aunque ya se le había retirado arbitrariamente de la contienda. En los mensajes se observa la preocupación de que un discurso contundente de Lula favoreciera al Partido de los Trabajadores. Este lunes, durante un evento en Brasilia, Moro afirmó que los textos publicados no muestran una conducta inapropiada de su parte y fueron sacados de contexto. Mientras, el Ministerio Público Federal de Paraná indicó que sus miembros fueron víctimas de un ataque informático. El equipo de fiscales aseguró haber actuado adecuadamente durante los 5 años de la investigación de la Lava Jato. En respuesta a Moro, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, expresó que resulta irónico, le disguste ser el tema de la conversación filtrada en la prensa cuando hizo lo mismo en el caso Lula. En ese momento, Moro y Dallagnol celebraron la hazaña, dijo Hoffmann. Otras personalidades del Partido de los Trabajadores, como la expresidenta Dilma Rousseff y el ex candidato presidencial Fernando Haddad, se pronunciaron en repudio a la actuación del Poder Judicial brasileño. 4 miembros del Consejo Nacional del Ministerio Público
solicitaron la apertura de una investigación sobre lo develado en la investigación periodística. En tanto, asociaciones de juristas pidieron la anulación del proceso judicial contra el expresidente Lula. En su última entrevista, publicada la semana pasada, el líder del PT denunció los actos irregulares en su proceso judicial. Hoy estoy convencido de que lo que sucedió en Brasil no fue planificado, solo dentro de Brasil. La operación Lava Jato tuvo participación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tenemos documentos, videos, intromisión de promotores en la justicia brasileña. Poco a poco se derrumba uno de los casos de lawfare o judicialización de la política más emblemáticos de América Latina y con el cual se configura el mayor escándalo institucional en la historia de Brasil. André Vieira nos tiene los pormenores, la actualización. Te saludo, André, desde Río de Janeiro. Cuéntanos, ¿qué más se dice? Bueno, sí, Rey, saludos a ti, saludos a la audiencia aquí de Noticias. Rey, empecemos por lo último. El Ministerio Público, el Consejo Nacional del Ministerio Público abrirá una investigación contra este fiscal Deltan Dallagnol, así como los otros fiscales de la Operación Lava Jato, luego de estas denuncias publicadas por el sitio de Intercept. Asimismo, también el Orden de los Abogados de Brasil, la OAB aquí de Brasil, solicitó por medio de una nota en el día de hoy que Deltan Dallagnol, así como los fiscales del Ministerio Público, así como también el actual ministro de Justicia del gobierno Bolsonaro, ex juez de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro, sean suspendidos de sus funciones mientras sigue justamente esta investigación ahora para que exista una imparcialidad en las investigaciones de estas denuncias publicadas por el sitio de Intercept. Asimismo, también en el día de hoy, el ex juez y ahora ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, estaba en el norte de Brasil y desde ahí informó que no había nada, ningún problema en las conversaciones que estableció con los fiscales del Ministerio Público, y en el día de mañana se reunirá con el presidente Jair Bolsonaro. Esta reunión no ocurrió en el día de hoy justamente porque Sérgio Moro estaba en un viaje que realizaba por el norte de este país. Asimismo, las reacciones en el Congreso Nacional fueron inmediatas este lunes, cuando 5 partidos, por ejemplo, anunciaron ya que no avanzarán con ningún tipo de aprobación ahí en el Congreso, que estarán cerrando, impidiendo que las leyes, los proyectos avancen mientras el gobierno no justamente suspenda este actual ministro de Justicia, Sérgio Moro, y también habrá una investigación contra este funcionario público. Son algunas de las reacciones que se realizan aquí, diferentes asociaciones de jueces también y de magistrados, de otros juristas aquí de Brasil, ya se pronunciaron afirmando que esto prueba, estas denuncias de Intercept, prueba justamente una denuncia ya vieja de que esta operación Lava Jato con relación al Partido de los Trabajadores y en especial a Lula da Silva es una operación de persecución política, mediática y judicial. Y esto viene justamente con refuerzo ahora con estas denuncias publicadas por The Intercept. Para comprender es bueno aclarar que, por ejemplo, aquí en Brasil la Constitución Federal, el papel que tiene el Ministerio Público justamente no está dentro de la justicia, y sí es un órgano que defiende el interés público, y la justicia debe actuar de forma imparcial. O sea que en el caso de Lula da Silva, en el caso del departamento ahí, en el litoral de São Paulo, el Ministerio Público realizó la denuncia. Cabe al juez de este caso de forma imparcial decidir de acuerdo con las pruebas que fueron presentadas, las denuncias presentadas y también con las defensas presentadas en este caso. Pero lo que revela justamente estas publicaciones de Intercept es que hubo una acción coordinada entre el juez Sérgio Moro y el Ministerio Público justamente para condenar Lula da Silva, para poner Lula da Silva en la cárcel y principalmente impedir que Lula da Silva
pudiera disputar las elecciones presidenciales aquí en este país. En este momento, la prensa aquí de Brasil, que siempre estuvo muy cercana de la Operación Lava Jato, en contra del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, busca descalificar las denuncias afirmando que estas pruebas, estas conversaciones fueron adquiridas de forma ilegal. Incluso estos miembros del Ministerio Público y también el propio juez condenando lo que serían las filtraciones. Justamente ellos que en diferentes momentos también filtraron conversaciones, por ejemplo, de la entonces presidenta Dilma Rousseff con Lula da Silva, buscando justamente activar movilizaciones públicas en contra de este gobierno, entonces gobierno del Partido de los Trabajadores. Y para finalizar, Rey, recordemos que el periodista que hace esta denuncia, Glenn Greenwald, un estadounidense que vive aquí en Brasil, es el mismo periodista que reveló al mundo las denuncias de Snowden justamente contra los diferentes órganos de los Estados Unidos. O sea que es un periodista muy experiente y que promete para los próximos días nuevas revelaciones sobre este escandaloso caso de la Operación Lava Jato aquí en Brasil. Rey. Muchísimas gracias, Andrés, por estos elementos que me acabas de dar, elementos que voy a utilizar justamente para el análisis con mi invitado. Nos acompaña desde Caracas, Caio Climaco, cientista del Estado, militante del Frente Brasil Popular. ¿Cómo está, Caio? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches a todos que nos asisten por aquí, por Telesur. Muy buenas noches. Caio, The Intercept viene a confirmar algo que desde hace ya tiempo venían denunciando referentes políticos de Brasil y el mundo. La operación Lava Jato no perseguía otra cosa que enlodar a Lula para que no llegara al Planalto. ¿Cuál es el elemento novedoso que aportan estas revelaciones del medio estadounidense? Bueno, lo que se está pasando en el día de hoy es justamente lo que todos nosotros ya sabíamos, ¿no? Se trata de la más grande fraude política y judicial que estamos viviendo en Brasil. O sea, los telespectadores de Telesur probablemente ya están cansados de escuchar esa palabra o ese concepto que se llama lawfare. Y es justamente eso lo que se trata. Toda esa investigación hecha por The Intercept y divulgada en el día de ayer por los medios de comunicación de Brasil e internacionalmente, ¿no? Entonces, lo que se comprueba a partir de esa investigación de The Intercept que de hecho el juez, ¿no? El actual ministro de la Justicia, Sérgio Moro, juntamente con el fiscal Dallagnol y todo el equipo que participó de la operación y participa de la operación Lava Jato, utilizó justamente esa operación para criminalizar, para perseguir y para determinar el proceso político electoral del año de 2018. Entonces, se desvela toda esa acción y lo que se espera ahora es que la justicia brasileña haga, ¿no?, su trabajo de forma correcta de esa vez, a partir del momento en que se debe criminalizar y responsabilizar a las personas que practicaron sus crímenes. Primero se debe investigar, después responsabilizar a las personas que practicaron esos crímenes por sus Ahí te quiero acciones. preguntar también, Caio, ¿hasta dónde podrá avanzar la investigación del Ministerio Público contra Sérgio Moro en este sentido? Bueno, eso va a depender mucho y me imagino yo, de la fuerza que la sociedad brasileña exprese en las calles, ¿no? Y a partir de eso, de esa presión en conjunto con la articulación de los parlamentares progresistas, de los partidos políticos progresistas de Brasil, lo que se debe hacer ahora es abrir a principio una comisión en el Parlamento, en el Congreso Nacional de Brasil, que tenga por objetivo investigar los crímenes de la Operación Lava Jato, ¿no? Y después, creo que investigando esos crímenes, pero no solamente investigando después del proceso de investigación, pero a partir de ahora, creo que para el proceso de investigación se pasar de la forma más correcta posible, el actual ministro de la Justicia, Sérgio Moro, debe dejar su cargo, debe abdicar su cargo, demitirse y ser responsabilizado criminalmente y administrativamente por sus acciones. Y tercero, la anulación de todo el proceso electoral
porque a partir del momento en que se arma una trampa en contra Lula para que él no participe del proceso electoral del año pasado, se queda ilegal todo el proceso, ¿no? Entonces, la inmediata liberación de Lula y la rehabilitación política y electoral del expresidente Lula. Me hablas de rehabilitación política y electoral del expresidente Lula. Esto es muy importante teniendo en cuenta que está en el poder y aplicando políticas neoliberales desde hace ya un buen rato Jair Bolsonaro, incluso algunas de ellas heredadas de su antecesor, Michel Temer. ¿Quiere decir esto que en caso de que la justicia logre avanzar, en primer lugar, como bien explica, contra Sérgio Moro, revocar todas las acciones que él en calidad de juez aplicaba contra Lula en su momento y pues bueno, lo llevaron a la cárcel, podría incluso revocarse el proceso electoral y quedar inhabilitado el hoy presidente Jair Bolsonaro, de modo que a través de las urnas el pueblo por mayoría tuviera la posibilidad de elegir a Lula como presidente? Primero es necesario hacer un proceso de impugnación de la chapa, ¿no? del partido que ganó las elecciones de 2018, representado por el actual presidente Jair Bolsonaro. Después de impugnar esa chapa, tendría que hacer un proceso de elección, llamar un proceso de elección y realizar ese proceso de elección en 90 días. Y garantizar la participación de Lula en ese proceso electoral. Y así, seguramente, con la realidad que estamos viendo el país hoy, que parece una nau que está ahogando, ¿no? Ahogando, afundando, sin duda alguna, me parece que la sociedad brasileña, ya amadurecida y ya capaz de verificar y de ver con sus propios ojos cómo se vive la realidad hoy en Brasil, iría a votar por Lula, ¿no? La sociedad brasileña ha madurado, sin embargo, aún vemos que hay instituciones judiciales, para muestra un botón, el mismo ministro de Justicia hoy es Sérgio Moro, una persona que ha viciado el sistema para poner tras las rejas a Lula da Silva. Vimos lo que sucedió, por ejemplo, en el caso del impeachment contra Dilma Rousseff. Entonces, ¿qué garantías hay de que esto por la vía judicial prospere a favor del líder del Partido de los Trabajadores? Creo que es bastante difícil hablar de garantía en la situación con la cual estamos vivenciando hoy en la justicia brasileña, que está internacionalmente completamente descredibilizada, ¿no? Lo que podemos hacer, de hecho, son presiones políticas, es utilizar los mecanismos de herramientas que tenemos comunicacionales para hacer la denuncia tanto a nivel interno cuanto a nivel externo de lo que se está pasando en Brasil en el día de hoy. Entonces, o los crímenes practicados por los coordinadores y operadores de la operación Lava Jato son investigados, o seguiremos en un camino de la barbarie en Brasil. ¿Quién se encargaría entonces de seleccionar a los especialistas, a los expertos encargados de llevar adelante esa investigación? Un poco para imaginarnos en cuanto a cómo podría ser la transparencia de este proceso. Principio de todo, creo que el primer papel o el primer paso a ser dado en ese momento es justamente la creación de la Comisión Parlamentar de Inquérito para investigar la operación Lava Jato y para investigar las personas que coordinaron todo ese proceso. Entonces, a partir de la creación de esa comisión, donde los diputados brasileños representados por los partidos que componen el Congreso Nacional, a partir de ahí empezarían el proceso de investigación y de responsabilización de las personas involucradas en todo eso. ¿Están los tiempos a favor? ¿Qué tiempo pudiera durar esta investigación? Una investigación con estas características, teniendo en cuenta también las dilaciones que ha tenido los procesos investigativos en contra de los dirigentes del Partido de los Trabajadores. Bueno, como tú mismo afirmó, el actual ministro de la Justicia es Sérgio Moro, fue la persona que prendió a Lula, ¿no? Y Sérgio Moro llegó ahí en ese puesto no por una causalidad, sino porque consiguió lograr el objetivo
del propio Bolsonaro, que era sacar a Lula del proceso electoral. Entonces, Bolsonaro premió a Sergio Moro con el Ministerio de la Justicia y no solamente eso, hizo una indicación pública que futuramente puede ser, Sergio Moro puede ser indicado para el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, el Tribunal Federal de Justicia, STF, ¿no? Entonces, estamos pasando por un proceso de negociación entre la cúpula del gobierno y también la cúpula que organizó ese proceso de la Lava Jato, ¿no? Entonces, bueno, en términos de tiempo que podemos tener para resolver esa cuestión, eso quien puede decir mejor sería la justicia brasileña, que es quien tiene todas las herramientas y toda la capacidad para hacer la análisis de ese caso y llegar a una conclusión que de hecho ponga a Brasil en el camino de la democracia de nuevo. Hace poco te referías, Caio, al papel de la calle y te voy a preguntar por allí, ya para cerrar esta entrevista. Para el viernes sigue pautada la huelga general por las 12 centrales sindicales del país. ¿Qué tinte podría tener esta manifestación, esta masiva manifestación? Desde ya se vaticina que va a ser masiva, dadas estas revelaciones del medio The Intercept. Las últimas movilizaciones en Brasil, que fueron por cuenta del tema de la educación, de los cortes de dinero en educación, fueron bastante masivas, ¿no? Contó con mucha gente en las calles, como a mucho tiempo no se veía, creo que desde 2013, ¿no? Cuando se empezó toda una ola de movilizaciones por el país, no se vio una movilización tan fuerte, tan grande, cuanto esa última movilización que tuvimos. Entonces creo que en esa semana, após todas esas denuncias, todos esos casos que están repercutindo al diario en los medios de comunicación, creo que el pueblo brasileño va para la calle más consciente de su tarea, más consciente de su deber, que es justamente cobrar, reivindicar junto a los políticos, al Congreso Nacional, a la justicia brasileña, a la Policía Federal, los trámites necesarios para que, reafirmando, el Congreso Nacional abra una comisión parlamentar de inquérito para investigar lo que se está pasando en ese momento con la operación Lava Jato y todos los crímenes practicados por esa operación, y que después responsabilize también las personas que están coordinando todo ese proceso y por fin anule los procesos que llevaron a Lula a la cárcel, ¿no? Liberando Lula inmediatamente y rehabilitando su condición política y electoral. Caio, muchísimas gracias por este análisis para Telesur. Muy obrigado. A la orden por aquí. Muchas gracias. Noches. Caio Climaco nos acompañaba justo desde la capital de los y las venezolanas. Vamos a la pausa, al regreso es Noticia Colombia. Recuerde, 2 actos adelantó hoy la agenda legislativa de ese país en clave de paz. Por un lado, luego de reclamar celeridad en el proceso, Jesús Santrich fue acreditado para asumir como senador. En paralelo, la Cámara de Representantes debate la moción de censura que recae sobre el ministro de Defensa, Guillermo Botero, acusado, entre otros, de tener vínculos con ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Todos los detalles al regreso. No se nos vaya.
En Noticia Colombia, 2 actos adelantó hoy la agenda legislativa de ese país en clave de paz. Por un lado, luego de reclamar celeridad del proceso, Jesús Santrich fue acreditado para asumir como senador. En paralelo, la Cámara de Representantes debate la moción de censura que recae sobre el ministro de Defensa, Guillermo Botero, acusado, entre otros cargos, de tener vínculos con ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Vamos a ver los pormenores. A días de su liberación, Jesús Santrich pidió a la directiva del Congreso celeridad en el procedimiento frente a su posesión como senador electo del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Durante su detención, Benedicto González ocupó el curul como suplente ante el Congreso hasta hoy. Benedicto ha jugado un papel central también en llevar la voz de la causa del partido, de la rosa de los acuerdos de paz tan pisoteados, tan lacerados. En el transcurso de la jornada, la Comisión de Acreditación informó el veredicto. La acreditación fue aprobada, los documentos que presentó están en regla y ya se dará la posesión ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Pese a no aplicar la pérdida de investidura, Jesús Santrich enfrentó varias trabas para ejercer su cargo como senador electo para el periodo 2018-2022. La última de ellas fue la solicitud del presidente Iván Duque este lunes desde Argentina de que se suspendiera el nombramiento tras nuevas declaraciones del testigo protegido de Estados Unidos, Marlon Marín. Yo la verdad, respetando además a las instituciones, también espero que, dado que la Procuraduría está pidiendo que se capture por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues también que con la evidencia que existe la propia Procuraduría suspenda del ejercicio de ese cargo a esa persona. En paralelo, otra moción de censura se debate en el Congreso colombiano, esta vez relacionada con Guillermo Botero, ministro de Defensa del presidente Duque. La segunda de este ejecutivo, luego de la propuesta en octubre del año pasado contra su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Botero enfrenta una solicitud firmada por 25 representantes a la Cámara, pertenecientes a diferentes bancadas. Se le acusa de no cumplir con su deber de proteger los derechos humanos, la vida y la integridad de las personas. El ministro de Defensa fue citado para que explique con claridad la realización de acciones incompatibles con las funciones propias del cargo. Actos que lo vinculan con la muerte de Dimar Torres, excombatiente de las FARC, y con los casos de falsos positivos develados durante el gobierno de Álvaro Uribe para incrementar el número de bajas en combate. Tatiana Portela nos amplía desde Bogotá. ¿Cómo estás, Tatiana? 2 dudas. La primera, habiendo dado luz verde la Comisión de Acreditación a Santrich para que asuma su curul en el Senado, ¿qué resta? Y la otra, ¿cómo avanza el debate sobre la moción de censura del ministro de Defensa colombiano? Un saludo para ti, Rey, y para todos nuestros televidentes. Frente a la primera pregunta, hay que señalar que tras esta aceptación de la Comisión de Revisión de los Documentos de Jesús Santrich, ahora lo que queda es que se haga el juramento ante el representante, o más bien ante el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón. Este debe entonces remitir inmediatamente la solicitud y Jesús Santrich debería estar el día de mañana posesionado en su curul como Cámara de Representantes, porque adicionalmente tenemos que recordar, Rey, que el mismo Benedicto González, quien estaba ocupando esa curul mientras Jesús Santrich se encontraba privado de la libertad, ya también dio vía libre, es decir, renunció a esa curul para darle a Jesús Santrich. Así las cosas, lo que se espera es el día de mañana que Alejandro Chacón reciba esta documentación, esta aceptación de la acreditación de Jesús Santrich y se proceda con el juramento. Frente a la solicitud del presidente Iván Duque, lo que ahorita están haciendo los abogados de Jesús Santrich es analizar si la Procuraduría tiene competencia o no para realizar, digamos, o para pedir esta negación de la curul del Congreso de la República. Lo que dicen los abogados es que por ser hechos o anteriores al proceso de paz, es decir, o más bien a la firma del acuerdo de paz, esto no tendría cabida, es decir, la Procuraduría no tendría en este momento, digamos, la disposición, o más bien no tendría la posibilidad de poder, de poder decidir o de poder frenar esta curul del Congreso de la República a Jesús Santrich. Así las cosas, entonces esperamos que el día de mañana Jesús Santrich llegue hasta el Congreso de la República para posesionarse.
Ahora, sobre la segunda pregunta que me haces, Rey, hay que señalar que en estos momentos todavía continúa el debate, o más bien la moción de censura en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero. Desde se escucharon varios congresistas de la República, de la oposición, quienes han señalado varios puntos por los que estaban citadas esta moción de censura del ministro Guillermo Botero. El primero de ellos, hay que decirlo, y es sobre los pronunciamientos que él ha hecho como ministro de Defensa, asegurando que la muerte de los líderes sociales corresponden a nexos con estructuras criminales y solamente con el narcotráfico específicamente. Y el segundo tema, y aún más grave, es las declaraciones que ha hecho sobre la protesta social, señalando que la protesta social es financiada por grupos criminales. Por supuesto, esos son, digamos, los dos elementos que han hecho llegar en esta moción de censura. Pero también las revelaciones del New York Times sobre la manera en la que se estaría pidiendo desde las fuerzas militares, la manera en que se aumenten las operaciones o las dadas de baja, e incluso sin tener una efectividad del 100%, es decir, reduciendo esa efectividad e incluso induciendo o aduciendo más bien a que se puede realizar o que se pueden llevar a cabo asesinatos en contra de civiles. Y el tercer punto, que es el más fundamental, es sobre el caso del excombatiente Dimar Torres, que recordemos fue asesinado por manos o a manos de militares en el Catatumbo. Y hay que decir una cosa fundamental sobre este tema, o más bien sobre esta censura que se llevaba a cabo, Rey, por parte de la oposición. Hasta allí incluso llegó uno de los miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo. Estamos hablando de José del Carmen, quien estaba dispuesto para poder hablarle a todo el Congreso de la República y, por supuesto, plantearle varias inquietudes o más bien reproches al mismo ministro de Defensa, Guillermo Botero. Sin embargo, esta persona no se le dio la oportunidad de poder pronunciarse en la Cámara de Representantes, se le negó esto, y además él era una de las personas que estuvo en ese momento o que da cuenta de lo que pasó con Dimar Torres y sobre la situación que se da en el Catatumbo. Pudimos hablar con él a las afueras del Congreso de la República y lo que nos explicó fue un poco lo que está pasando en el Catatumbo y la zozobra que tienen las comunidades por más de 15.000 hombres que han llegado por parte de las fuerzas militares a ocupar esos terrenos y que dicen que no sienten una seguridad, que no confían en el Ejército Nacional y que menos confían en este ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien dio declaraciones en los medios de comunicación asegurando que el excombatiente Dimar Torres había tenido un combate con las fuerzas militares. Luego se descubrió que se dio un asesinato en persona protegida, además un excombatiente que estaba en reincorporación y que además tenía problemas de discapacidad. Entonces, bien así, lo que ha avanzado ya el ministro de Defensa, Guillermo Botero Rey, se dio, o más bien dio la palabra, empezó a explicar. Lo que él dice es que aparentemente estas declaraciones las dio cuando no era ministro de Defensa, sino cuando pertenecía a FENAC como presidente de esa asociación. Sin embargo, aquí le recordaron que sus declaraciones han sido cuando ha estado como ministro de Defensa, y también pues digamos que los señalamientos que se han hecho es desde parte como una institución, es decir, como lo que él representa a las fuerzas militares. Así pues bien, esto continúa. Lo que se espera entonces es escuchar los alegatos, o más bien los pronunciamientos de parte de quienes hacen parte del gobierno de Iván Duque, el Partido Centro Democrático, Partido Conservador, que se han declarado aliados del partido de gobierno, pero también a los opositores. Y allí se le pondrá fecha para ver si el Congreso, o más bien la Cámara de Representantes, acepta o no la moción de censura en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero Rey. Muchísimas gracias, Tatiana, por todo este preámbulo, toda esta información que también nos sirve para analizar. Desde Bogotá nos acompaña el abogado Juan Carlos Palou. Él es consultor político independiente, excoordinador de la Fundación Ideas para la Paz. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, abogado. Comencemos con el caso Santrich. ¿Qué balance podemos hacer tras el pronunciamiento de la Comisión de Acreditación a favor de que ocupe su curul de senador? ¿Por qué tuvo que esperar tanto para que se deliberara su condición congresal? Pues, bueno, lo que pasa es que yo creo que Santrich ha sido, digamos, un personaje que ha sido utilizado un poco para concentrar todas las indignaciones y todas las censuras, digamos, hacia el proceso de paz. Se ha convertido como una especie de chivo expiatorio que el uribismo ha convertido como en la muestra más clara de la desinstitucionalización que se produce con la aplicación del acuerdo de paz. Ahora, por otro lado, pues lo que hemos estado viendo con este gobierno es que acude a una serie de metodologías
digamos, como de enredar los procedimientos. Acordémonos un poco el tema de las objeciones a la JEP, que en primera instancia se habían quedado engavetadas, digamos, en la oficina del presidente del Senado, y toda una serie de actitudes que yo creo que se reflejan también en este procedimiento para que finalmente Santrich se posesione de la curul. De hecho, dos de los magistrados que tenían que dar su opinión se declararon impedidos por razones de conciencia, en el sentido de que no estaban dispuestos a avalar que una persona con esos antecedentes pudiera formar parte del Congreso. Y el presidente, en una actitud que a mí francamente me parece muy criticable, pues ha decidido convertirse en un juez de Santrich y lo está condenando contundentemente como si él fuera una autoridad judicial. Voy a aprovechar para preguntarle, abogado, el presidente Duque insta a las instituciones colombianas a que impidan este acto que le corresponde por derecho a Santrich. ¿Qué temores hay de que el excombatiente ejerza como senador de la República? ¿Por qué molesta su voz y voto en el Senado, sobre todo al Ejecutivo? Pues yo diría que en el fondo, yo no creo que Santrich sea en sí mismo tan políticamente peligroso, ¿sí? Es decir, él forma parte él fue parte, digamos, de la comandancia de las FARC, pero en este momento yo no creo que él sea una persona que pueda tener algunos secretos, que pueda tener un comportamiento que le pueda hacer mucho daño a este gobierno. Ahí lo que, insisto, de lo que se trata de mostrar es que el acuerdo de paz está permitiendo que unos delincuentes narcoterroristas entren a formar parte del Congreso, cosa que en el caso de la guerrilla les parece terrible, cuando no les parecía lo mismo en el caso de los paramilitares que habían llegado, según se decía en aquella época, un 35% de los representantes y senadores eran representantes de los grupos paramilitares. Pero este gobierno lo que quiere fundamentalmente es poner énfasis, y sobre todo yo creo que lo que hay que tener muy en cuenta es que el gobierno está tratando de crear un clima de opinión contra las Cortes, contra la Corte Constitucional, contra la Corte Suprema de Justicia, contra el Consejo de Estado, porque todas las decisiones que ha tomado el Consejo de Estado, la Corte y la Corte Constitucional no han satisfecho, digamos, sus reivindicaciones. Entonces consideran que toda decisión que no los favorezca se convierte en la decisión prueba de la politización y de la degradación, digamos, de las Cortes, porque sin duda el uribismo a lo que apunta es a una constituyente y a una modificación de todo el régimen de justicia, porque no le está jugando el juego a sus intereses políticos, ¿no? Ahora, Juan Carlos, respecto a la segunda arista de nuestro tema, el debate sobre la moción de censura contra el ministro Botero, como que no tuvo mucho tino al presidente Duque a la hora de escoger a su tren ministerial, teniendo en cuenta que este es el segundo cuestionamiento a uno de sus titulares. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo pues bueno, estaba en el día de hoy presenciando el debate. Lo primero que hay que poner sobre la mesa es la idea de que el debate se estaba transmitiendo por televisión y, digamos, inesperadamente lo suspendieron, como en el fondo demostrando que tienen un cierto temor a que lo que se diga en ese debate pues se difunda por la opinión pública. Yo la verdad creo que el debate no va a salir adelante, es decir, no creo, digamos, que la cabeza del ministro se vaya a lograr, digamos que ya se está viendo que hay una alianza, digamos, para impedir que tumben al ministro de Defensa, pero de todas maneras, al igual que ocurrió con el fiscal cuando se le hizo un debate de control político endilgándole, digamos, todas las incompatibilidades que tenía para investigar el caso de Odebrecht, en este caso, este debate político de todas maneras va a tener una eficacia importante. Lo primero que hay que decir es que el debate está impidiendo o previniendo que ocurran casos similares a los de los falsos positivos, aunque pues ya sabemos que hay uno que cabe dentro de esa concepción, que es la muerte, digamos, de este ex miliciano de las FARC, Dimar Torres, ¿no? Pero de todas maneras, un poco a lo que apuntan, digamos, la oposición no va a lograr la cabeza del
del ministro, pero de todas maneras se están sentando las bases para indicar que hay una preocupación y una observación, empezando por la misma prensa internacional, como puede ser el New York Times, ¿no? Sin embargo, pese a lo que usted acaba de decir, abogado, vemos, por ejemplo, que días atrás fue ascendido a general de 4 estrellas otra persona cuyos vínculos con los falsos positivos han sido demostrados, ¿no? Me refiero a Nicasio Martínez. Dado este escenario, ¿qué pudiéramos esperar? ¿Realmente retomará la senda de la denuncia y la justicia en las instituciones colombianas? ¿Se logrará un freno contra este fenómeno conocido como los falsos positivos en Colombia? Pues yo creo que, por ejemplo, hoy en el debate salió a la palestra el caso del genocidio de la Unión Patriótica. O sea, yo creo que este país está de alguna manera lo suficientemente prevenido frente a esos hechos como para llegar a permitir que vuelvan a ocurrir. A mí lo que me parece más preocupante del partido de gobierno y del mismo presidente es que cuando como le decía antes, cuando las decisiones judiciales o administrativas los benefician, está todo muy bien, pero cuando no los benefician, entonces deciden desacreditar a las instituciones. Hoy el ministro de Defensa se defendía alegando que ninguna de las acusaciones que había en su contra tenían una sentencia judicial que demostrara la comisión de los delitos. Y lo mismo se aplicó de alguna manera con el general Nicasio, digamos, como exigiendo que se vaya más allá, que haya una decisión judicial que demuestre la responsabilidad de este señor. Pero eso es una falacia. Es una falacia porque cuando uno está en el ámbito del análisis de quiénes van a desempeñar cargos de responsabilidad política, pues claro que importan los antecedentes, pero también importan los temas que pueden generar, digamos, malos desempeños de esas personas. Y una persona que está o estuvo vinculada, digamos, a una brigada que está caracterizada por haber cometido muchos falsos positivos, pues aunque no esté condenada propiamente, pues creo que lo preferible es dejarla hasta cierto punto marginada mientras se resuelven las cosas, pero no elevarla, digamos, o permitir el ascenso enviando el mensaje de que ese tipo de pecados, entre comillas, no tienen por qué tener consecuencias graves cuando debería ser exactamente todo lo contrario, ¿no? Ante estas falacias que usted menciona, abogado, ¿cómo queda la paz en Colombia? ¿Sigue pendiendo de un hilo? Pues yo creo que sí está pasando, yo creo que está pasando por un muy mal momento, pero la verdad es que por lo menos a mí personalmente me ha sorprendido ver cómo las instituciones mismas están reaccionando, oponiéndose al interés o al intento del uribismo de modificar el acuerdo de paz. O sea que, mal que bien, aun cuando, digamos, se invoca siempre la derrota del plebiscito, que ganó el no y que después ganó Uribe, Duque, y en esa medida tienen derecho a reformar todo, la verdad es que no están encontrando apoyo ni en las instituciones ni en la opinión pública. Fíjese que ayer convocaron una marcha para quejarse por una sentencia de la Corte Constitucional que autoriza el consumo en lugares públicos, mejor dicho, que elimina la prohibición de consumo en lugares públicos de alcohol y etcétera, y trataron de movilizar a la gente, pero tuvieron una respuesta prácticamente ridícula, ¿no? 70 personas en Bogotá, pero lo que preocupa con una fuerza como el uribismo es que tienen una gran tendencia a las vías de hecho enmarcadas o disfrazadas de juridicidad, que es lo que pensaban hacer con la declaratoria de conmoción cuando se decretó, la JEP decretó que el señor Santrich saliera de la cárcel. Entonces, ese es el riesgo real, digamos, con este gobierno, que no tiene un apoyo claro en la opinión, no tiene unas mayorías en el Congreso, tiene pésimas relaciones con la Corte. Entonces el riesgo de que quieran acudir a las vías de hecho para lograr imponer su punto de vista son realmente muy graves y muy preocupantes, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por sus reflexiones para Telesur. Hasta muy pronto. Bueno, gracias. Hasta luego.
Hasta luego, Juan Carlos Palou. Vamos nuevamente a la pausa. Al regreso, ya se lo contaba al principio del programa, es noticia argentina en clave electoral. Los comicios provinciales celebrados la víspera, en ellos el peronismo ganó 3 gobernaciones, mientras que la Alianza Cambiemos del presidente Macri se hizo con su primer triunfo del año, luego de varias derrotas en urnas. ¿Qué escenario político se pinta en las regiones de cara a las primarias de agosto y las generales de octubre? ¿Cómo se va perfilando la imagen de la fórmula Fernández-Fernández frente al macrismo? Lo vamos a ver en breve, no se nos vaya. Es noticia argentina en clave electoral. En los comicios provinciales celebrados la víspera, el peronismo ganó 3 gobernaciones, mientras que la Alianza Cambiemos del presidente Macri se hizo con su primer triunfo del año, luego de varias derrotas en las urnas. Entre Ríos, Tucumán y Chubut. Allí el Partido Justicialista logró la reelección de sus gobernadores con amplios márgenes de diferencia respecto a los candidatos impulsados por el gobierno nacional. Gerardo Morales, actual gobernador de la provincia de Jujuy y responsable de que la líder Milagro Sala guarde injusta prisión, le dio con su reelección el primer triunfo en esta contienda a la coalición del presidente Macri, alianza que en paralelo realizó primarias en Mendoza. En ella se impuso el candidato de la corriente radical. Para esta jornada estuvo convocado el 14% del padrón nacional. Tras los comicios de este domingo, en la mayoría de las provincias argentinas, le invito a repasar cómo marcha el calendario electoral para lo que resta de año. Hay 2 fechas importantes en la mira del electorado. Veamos, el 11 de agosto se realizarán las llamadas PASO, o sea, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias con alcance de presidenciales y legislativas. Y el 27 de octubre serán los comicios generales al Congreso y la presidencia de la Nación. Ahora, en caso de tener que ir a balotaje, o sea, a la segunda vuelta electoral, esta sería el 24 de noviembre. Momento de análisis de este particular. En nuestro programa Es Noticia, con nosotros desde Buenos Aires, Sergio De Piero, politólogo de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo está, Sergio? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. De las 3 regiones donde ganó el Partido Justicialista, hay una importante por la cantidad de votantes que reúne, me refiero a Tucumán. Independientemente de que aún faltaría decidirse el resultado en otras, incluidas la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma, le pregunto, ¿cómo se proyecta el peronismo en esta contienda electoral? Bueno, en lo que va del año, como mencionabas recién tú y en el informe, el peronismo ha tenido un buen desempeño a nivel provincial. La Argentina tiene 23 provincias y una ciudad autónoma que tiene un gobernador electo por la ciudadanía. Estas elecciones se han desdoblado, han sido previas a la elección nacional en la mitad de las provincias aproximadamente, y en ellas el signo ha sido que los oficialismos han logrado ganar, digamos, ¿no? Se han reelegido gobernador o bien se ha elegido otra persona, pero del mismo partido político. Y dado que Cambiemos gobierna en muchas menos provincias, esto ha sido una situación de victoria, digamos, de fortalecimiento para el peronismo. El dato de modificación en algunos casos está dado por las intendencias de las ciudades, dado que el radicalismo, que es parte de la alianza Cambiemos del presidente Macri, ha perdido el gobierno de 3 capitales provinciales, ¿sí? Algo que no sucedía hace bastante, y el próximo fin de semana tenemos elecciones en 2 provincias, en una más pequeña en términos de habitantes, que se llama Formosa, y otra más grande, más poblada, que es la provincia de Santa Fe, donde gobierna un partido socialista, vinculado en parte al Partido Radical, pero que bueno, en esta contienda tiene el riesgo de perder la elección a manos del peronismo. Ahora, Sergio, ¿cómo está siendo vista por parte de las diferentes fuerzas progresistas del país la imagen de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández? Bueno, la fórmula, como ustedes saben, hace apenas un mes que se ha presentado, un poco menos.
Todavía falta definir la fórmula del oficialismo, quién va a acompañar al presidente Macri en esta nueva elección. La fórmula peronista, digamos, que encabeza Alberto Fernández y secunda la expresidenta, ha tenido buen reparo, buen recibimiento en el conjunto del partido peronista, digamos, ¿no? La cantidad de gobernadores que se han expresado a favor de esa fórmula habla de una recepción positiva de esta relación, y el hecho de que se han bajado varios precandidatos a presidente, han retirado sus candidaturas en favor de apoyar esta fórmula. De modo que al interior del partido peronista, o del espacio peronista, si bien faltan acuerdos que se están cerrando en este mismo momento, ha sido una fórmula bien aceptada y que parece lograr bastantes consensos al interior, ¿no? Veremos de acá en más cómo eso se desarrolla en términos de apoyo en el conjunto del electorado. Con la misma visión de futuro, Sergio, vamos a concentrarnos ahora en la cita más próxima, las primarias de agosto. ¿Qué pronósticos nos permiten hacer los guarismos de ayer domingo? Me parece que los resultados provinciales nos dicen algo, digamos, respecto de las realidades de cada una de las provincias, ¿no? Pero no nos dicen demasiado respecto del voto nacional. Al estar desdobladas, es decir, que ahora se hacen las provinciales y recién en agosto las nacionales, puede suceder que franjas del electorado puedan ir modificando su voto, ¿no? Eso me parece que va a quedar más claro en las próximas semanas, cuando estén definidas todas las fórmulas, y ahí tengamos una visión más clara. El gobierno de Mauricio Macri está atravesando una situación, en realidad todo el país la atraviesa, crítica en términos económicos, todas las variables económicas son negativas, ha habido una serie de inflación desde finales del año pasado que el gobierno no puede controlar, con una caída del salario, del valor del salario y el poder adquisitivo de los trabajadores, que plantea una situación crítica para las mayorías de la población argentina. Eso lo pone al gobierno en una situación difícil de cara a las elecciones. Pero cuidado, eso no quiere decir que la fórmula Fernández ya ha ganado, ¿no? Queda un trecho bastante largo, va a ser una elección muy reñida, una campaña muy dura, en mi impresión. Recordemos que la expresidenta Cristina Fernández sigue siendo hostigada por sectores del Poder Judicial con causas que no tienen demasiado asidero, de modo que estamos hablando de una campaña bastante dura en diferentes frentes. Sergio, muchísimas gracias por su participación en nuestro programa. Hasta muy pronto. A ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Sergio De Piero nos estaba acompañando en este tercer y último momento del programa Es Noticia Hoy. A usted muchísimas gracias por habernos acompañado. Manténgase con Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe para el mundo.